como es el caso clarísimo de los videojuegos móviles. Y creo que ustedes alcanzan a ver, voy a mover aquí un poco mi mouse, para que vean justamente cómo empiezan, por ahí de mediados de los 90, empiezan como una pequeña manchita con un market share muy limitado, y de pronto empiezan a explotar, dado que la plataforma obviamente ofrece nuevos capabilities tecnológicos, y obviamente para los videojuegos ese capability tecnológico es muy importante. Yo quiero comenzar esta charla para llamar la atención de todos ustedes y decirles que si la historia se repite, viene pronto una disrupción tecnológica que va a ser clave en el futuro de esta industria. Esa disrupción tecnológica a la que me refiero es la razón por la cual yo dejé Electronic Arts después de 11 años de trabajar, 6 como líder de América Latina, del equipo de América Latina, y luego 5 como ya parte del equipo de desarrollo de negocios a nivel global acá en Silicon Valley, para justamente aprovechar la gran oportunidad de emprendimiento y de inversión que va a ofrecer esta industria en los próximos años. Me estoy refiriendo a la disrupción tecnológica que la realidad virtual y la realidad aumentada van a presentar. Para hablar de esto de una manera muy estructurada, quiero primero definitivamente decir que la distribución de los videojuegos, como pueden ustedes ver, ha tenido una disrupción en sí misma muy interesante. Ha tenido un traspaso de nosotros ir a comprar videojuegos a la tienda en formato físico, en discos o cartuchos, a que nuestros videojuegos nos lleguen directamente, ya sea a nuestro dispositivo móvil o a nuestra consola, gracias a Internet. Es decir, el avance de la industria ha tenido una relación directa con la disrupción en cuanto a cómo se entregan y se distribuyen los videojuegos actualmente. Hay un proceso democratizador en muchos niveles, y uno de ellos, ese proceso democratizador, es la distribución de los mismos. Es inevitable no hablar de la crisis que nos atañe en estos tiempos, en estos días, y mostrarles lo interesantísimo que es que los videojuegos tengan, después de muchos años, desde el 2008 particularmente, y además curiosamente fue la última vez que el mundo vivió una crisis económica de las dimensiones, que ha vivido el mundo, muy similar al que se está viviendo ahora. Y el marzo, como pueden ver en esta gráfica del lado izquierdo, el marzo del 2020 fue un mes importantísimo en términos de ingreso, que solamente se compara en tamaño al marzo del 2008, que fue interesante ver cómo es que las crisis económicas, de alguna manera, ¿no? Y no lo digo celebratoriamente, lo digo de una manera simplemente como el dato duro que es, las crisis económicas de alguna manera apoyan y fortalecen a la industria en momentos específicos. Un poco por el entretenimiento, ¿no? La naturaleza del entretenimiento en tiempos difíciles es obviamente un recurso humano natural, pero también hay una característica tecnológica de los videojuegos, que es que en este caso, en el caso particular de la crisis del COVID en el 2020, nos dejó pues obviamente confinados en nuestras casas, y definitivamente fue muy interesante ver cómo más y más personas que antes no jugaban videojuegos empezaron a jugar videojuegos, no solamente para entretenerse, sino también para socializar. Es bien interesante ver, por ejemplo, que una de las plataformas más populares de videojuegos que existen, y que se llama Steam, que es una, para los que juegan videojuegos, que están presentes, obviamente para ustedes es bastante familiar, pero para quienes no, es una plataforma que instalas en tu computadora personal para poder accesar diferentes juegos y comprarlos. También hay juegos gratis, etcétera, etcétera, pero vean nada más el pico y el crecimiento que hubo a partir justamente de marzo del 2020 en términos de millones de usuarios activos jugando videojuegos a través de la plataforma Steam. Esto es solamente un ejemplo para que vean a qué grado
la crisis del confinamiento, The Great Lockdown, como le llaman, ¿no? Que me encanta ese nombre, el Great Lockdown fue definitivamente algo pues beneficioso para la industria. Y no solamente estoy refiriéndome en términos de consumo y en términos de entrega al consumidor, estoy refiriéndome también a el comportamiento de la industria en términos de inversión. Nosotros obviamente somos una empresa de inversiones, hacemos tanto inversiones a nivel startups y a nivel VC, a nivel talento, etcétera, etcétera, en videojuegos, pero también manejamos portafolios de inversión bursátil. Yo tengo ya 10 años manejando portafolios de inversión bursátil, y obviamente el comportamiento de las acciones, esto es solamente un ejemplo, el comportamiento de las acciones de videojuegos desde marzo, vean nada más el crecimiento desde marzo que han tenido despavoridamente las acciones de videojuegos. Insisto, esto es solamente un ejemplo, no es de ninguna manera una recomendación de compra o de venta. Lo único que estoy diciendo es presentándoles a ustedes de manera muy dura el dato de cómo se ha comportado, no solamente hacia el consumidor, sino desde la perspectiva de la inversión, cómo se ha comportado la industria de videojuegos desde la crisis que se ha presentado en el mundo, ¿no? Y bueno, pues es algo que está a disposición de todos los inversionistas. Lo que nosotros estamos haciendo como Altered Ventures es obviamente tratar de estructurar y ayudar a nuestros clientes a construir un portafolio alrededor de la industria de videojuegos, y no solamente la directamente relacionada alrededor de la industria de los videojuegos, sino la indirectamente relacionada, para poder aprovechar justamente este tiempo y este great timing que creo que existe, como lo están viendo en pantalla, donde pues una de las publicaciones de inversión o dirigida a inversionistas más importantes del mundo está de acuerdo en que el timing de la llegada de las famosas nuevas consolas pues no podría ser mejor, ¿no? No podría ser mejor. Esta disrupción tecnológica viene en el contexto de un momento en el cual hasta los trabajos están siendo modificados de una manera como nunca la habíamos visto antes. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues que todos estos movimientos de influencers y todos los movimientos de generadores de contenido y de talento que existe alrededor de Internet, muchos de ellos, si no es que la gran mayoría, están enfocados 100% en compartir contenido relacionado a videojuegos. No nada más me estoy refiriendo a atletas electrónicos y personas que juegan de manera competitiva, que también nosotros invertimos en esas personas y en esos equipos, sino también me estoy refiriendo a los generadores de contenido que entretienen y que utilizan a los videojuegos como un pretexto y un contexto editorial para poder ofrecerle a sus audiencias contenidos de entretenimiento o incluso contenidos de información. Alrededor de la industria de videojuegos siempre hay un elefante en el cuarto, que definitivamente es algo que tenemos que hablar. ¿A qué me refiero cuando hablo de este elefante del que casi nunca, o sí se habla y se habla de una manera, digamos, bastante tácita? Me refiero a toda la gama de telarañas mentales, si me permiten la expresión, a toda la serie de desinformaciones y mitos que existen alrededor de la industria. Quizá una de las más importantes es el mito de la violencia. Si juegas videojuegos, si eres partidario o partidaria de los videojuegos, es algo que va de alguna manera directamente o indirectamente influir en temas violentos, y nada más alejado de la realidad. Esto es simplemente un ejemplo numérico que muestra justamente el comportamiento inverso de las ventas de videojuegos y el índice de criminalidad. Pero quizá el número más interesante, para terminar un poco con la idea de que los videojuegos incitan a la violencia, es vean nada más el número de muertes violentas por arma de fuego por país. Si los videojuegos incitaran a la violencia e incitaran realmente a que un joven tomara un arma y saliera a dispararle a todo el mundo, pues obviamente veríamos un comportamiento de esta gráfica en otros países diferentes a Estados Unidos de manera similar, y no es así. El problema, creo, tiene que ver con otros temas y obviamente no es la intención hablar de ellos el día de hoy.
solo estoy diciendo que alrededor de la industria de los videojuegos existen muchos mitos y muchas desinformaciones. Otra de ellas es que los videojuegos, número uno, son para niños, y los videojuegos, además, número dos, te dejan tonto, te dejan tarado. Y no es así. Definitivamente, uno de los datos más impresionantes es que el videojugador a nivel mundial tiene aproximadamente 39 años de edad. El promedio, o la edad promedio de los videojugadores es 39 años. Al respecto del mito de que si son hombres solamente los que juegan, les tengo la noticia de que casi la mitad de los videojugadores, y conste que todo el mundo está vestido ahí, casi la mitad de los videojugadores en el mundo son mujeres, 47% de acuerdo a algunos datos. Pero quizá lo más importante que llama la atención alrededor de la industria y de quienes están jugando videojuegos es darse cuenta, fíjense nada más, que hay más mujeres mayores de 18 años, más mujeres mayores de 18 años jugando videojuegos que hombres menores de 18 años jugando videojuegos. Lo voy a decir otra vez. En el mundo hay más mujeres mayores de 18 años jugando videojuegos que hombres menores de 18 años jugando videojuegos. De esa manera está el mito y una de las telarañas, digamos, de desinformación que existen alrededor de la industria. Y no solamente juegan, compiten. Una de las tendencias que más me gustan a mí en la industria es que quienes están empezando a literalmente a arrasar en las competencias de videojuegos son los equipos femeniles. Las mujeres están teniendo una presencia cada vez más contundente alrededor de competencias interactivas, lo cual me parece a mí muy interesante. Otro mito que existe es que los videojuegos te dejan tonto. Pues fíjense que hay infinidad de estudios científicos y académicos que demuestran que jugar videojuegos tiene muchos más beneficios que cuestiones negativas. En términos cognitivos, de memoria, en términos de sociabilidad, de complejidad, de resiliencia al fracaso, de trabajo en equipo. Hay incluso varios estudios que dicen que están demostrando de una manera científica que los videojuegos ayudan a mejorar la salud, no solamente la salud física, sino la salud mental. Incluso este estudio del 2017, de diciembre del 2017, que me encanta, dice que jugar Mario 64 particularmente, que es una de las ediciones pasadas del Super Mario Bros., incrementa el grado de materia gris en adultos mayores. Es una muy buena noticia para mí porque ya estoy haciéndome un poquito más grande, entonces tengo que regresar a mis hábitos de jugar Mario 64 para poder mantenerme en buena salud mental. El punto es que, ya hablando en serio, hay un montón de mitos, ¿no? Este elefante en el cuarto que hay que deshacer, hay que despedirse de este elefante para poder darnos cuenta a qué grado, siguiendo un poco con las analogías de Safari, a qué grado la industria de videojuegos es el próximo rey de la selva. Y ni siquiera el próximo rey de la selva. Yo me atrevería a decirles que la industria de los videojuegos es absolutamente el rey de la selva en cuanto a industrias de entretenimiento se refiere. Déjenme mostrarles de manera muy rápida, voy a hacer anotaciones aquí, cómo es que no es nuevo, fíjense muy bien, no es nuevo el dato de que los videojuegos generan más dinero que la industria del cine y de la música. 2003 fue el primer año en el que los videojuegos rebasaron en términos de ventas a lo que generaron la industria de la música y del cine por separado. 2008 fue el primer año en el que los videojuegos rebasaron las ventas y generaron más riqueza que la industria de la música y del cine juntas. Ni siquiera combinando lo que generaron esas dos industrias podrían haber llegado al número al que llegaron en 2008 los videojuegos. En 2017 fue el primer año en el que la industria de videojuegos generó más dinero que la industria del cine y la música juntas dos veces. No mames, dos veces. Que para el 2022 la industria de los videojuegos va a generar más dinero que la industria del cine y de la música juntas
3 veces. No. Entonces creo que es absolutamente aplastante el argumento de decir que la industria de los videojuegos es definitivamente la industria más importante en términos de entretenimiento y de convergencia entre tecnología y entretenimiento que existe. Estamos hablando de cerca de $500 billion, lo que en Latinoamérica o en México también le llamamos billones, ahora sí millones de millones, $500 billion es lo que se va a generar en los siguientes 3 años, más de $500 billion a un crecimiento promedio, un CAGR de 9% anual. Esto es una industria que está en permanente crecimiento y se calcula, no lo dice una publicación especialista, lo dice Variety, se calcula que los videojuegos van a ser una industria que para el 2025 valga $300 millones. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la preocupación, o más que la preocupación, la ocupación? Porque Latinoamérica no está creciendo al mismo ritmo ni está aprovechando la gran oportunidad que la industria de los videojuegos está presentándonos. ¿Por qué? Literalmente porque siempre llegamos tarde a la fiesta de emprendimiento y a la fiesta de inversión. Exacto. Alrededor de esta industria. Sí, se pasan de ver. Nos pasó con el fenómeno móvil, llegamos tarde, no nada más en la industria de videojuegos, si me permiten la expresión directa, llegamos en términos de inversión y de emprendimiento tarde, pero sin sueño, como dicen. Exacto. A invertir y a emprender en la revolución después del 2007-2008 en términos de emprendimiento a nivel móvil. Se está repitiendo y se va a repetir si no hacemos algo, y por ende creo que vale la pena echarle un ojo a la gran oportunidad que presenta Latinoamérica en términos de la industria de videojuegos. México sigue siendo todavía, aunque está perseguido muy cercanamente por Brasil, pero México sigue siendo el mercado más importante en términos de game revenues del 2018. Somos a los que me atrevo a decir que los números del 2019 no son tan diferentes. Lo que quiero expresar en este slide es decirles que en realidad, con toda esta capacidad de compra que tiene la región, en realidad la cantidad de personas que están desarrollando videojuegos no es equiparable a la cantidad de personas que están comprando videojuegos. La gran mayoría de este número que ustedes están viendo aquí, pues se trata de consumir videojuegos. Yo fui director de Electronic Arts durante varios años, director de América Latina para Electronic Arts, que es una de las compañías de videojuegos más importantes del mundo, y les puedo decir que la cantidad de FIFAs y la cantidad de Need for Speeds y la cantidad de Sims que se vendían, pues obviamente en Latinoamérica tenían muy buena curva de crecimiento, y sin embargo la cantidad de desarrolladores, a pesar de que ya es un número que está creciendo, la cantidad de desarrolladores locales todavía dejaba mucho que desear. La gran oportunidad de los mercados emergentes, no nada más de Latinoamérica, aunque el día de hoy obviamente me quiero enfocar en Latinoamérica, pero la gran oportunidad que tienen los mercados emergentes de aprovechar no solamente la industria de videojuegos, sino la disrupción que se avecina y que ya estamos viendo en la industria de videojuegos, es enorme. Y un poco la intención, si soy exitoso el día de hoy en esta plática, es dejarles, como decía mi abuelita, esa piedrita mental en el zapato de que es posible emprender alrededor de videojuegos en América Latina, y sobre todo es posible invertir en América Latina alrededor de esta industria, porque si me dijeran cómo defines a América Latina en términos de la oportunidad que tiene la región alrededor de estas industrias, es un cuarto para crecer, the room to grow. Definitivamente hay que estar dentro de ese cuarto. Ustedes son, obviamente muchos de ustedes seguramente ya vieron Hamilton, se acuerdan de esta canción, ¿no? Donde dicen yo quiero estar en el cuarto donde sucede la acción. Usando la analogía de los cuartos, de dónde creo yo que va a estar el crecimiento de esta industria, y para ir acelerando, para terminar un poco la plática, disclaimer, esto es simplemente una opinión de alguien que tiene 22 años trabajando en la industria y que obviamente proviene de Latinoamérica, a pesar de que vivo acá en el área de la Bahía de San Francisco. La mitad de mis negocios están
en Latinoamérica. Y esto es una opinión de alguien que tiene, pues sí, efectivamente su tiempo trabajando en videojuegos, he fundado revistas, he fundado grupos de comunicación, fundamos también un evento de videojuegos que duró 15 años, que hicimos también en Brasil. He estado involucrado en esports también desde el 2004, 2005, donde hicimos todos los World Games en Latinoamérica y Latin Gamer, Electronic Arts, como ya les había dicho, y bueno, pues la razón de que yo haya salido a fundar tanto Altered Ventures como a cofundar desde hace muchos años Gaming Partners, que es una iniciativa que tiene muchas iniciativas de desarrollo alrededor de la industria de videojuegos, me hacen ver que estos tres sectores que les voy a compartir, aunque es una opinión informada. A eso me refiero. Tengo ya mis añitos trabajando en la industria, y no me da miedo decir que estos tres sectores que les voy a compartir a continuación son los tres sectores donde no solamente está mi boca, sino está también mi cartera, y donde estoy tratándole de ayudar a otras personas a construir portafolios de inversión exitosos alrededor de estos tres sectores. ¿Cuáles son esos tres sectores? Para ir terminando, estoy hablando de el desarrollo independiente de videojuegos, estoy hablando de la disrupción absoluta que se avecina alrededor de la realidad virtual y la realidad aumentada, y estoy hablando de uno de los sectores de mayor crecimiento, abrumadoramente que ha crecido en los últimos meses, que es el juego competitivo, los esports. Revisemos muy rápido estos tres cuartos. Comencemos por los esports, las competencias de videojuegos. Me acuerdo mucho cómo los patrocinadores se reían de nosotros cuando íbamos a vender World Cyber Games y Latin Gamer por ahí del 2004, Jorge Lizárraga, mi socio, y yo, de Latin Gamer, lo que hoy es la Liga Mexicana de Videojuegos y la Liga Colombiana de Videojuegos, próximamente la Liga Chilena de Videojuegos. Se reían de nosotros de manera respetuosa, pero se reían cuando le decíamos a los gerentes de marca y a los directores de mercadotecnia que las competencias de videojuegos se iban a convertir en un fenómeno mundial y cultural, incluso tan grande como otros deportes. Obviamente en 2004 eran muy pocas las personas que estaban participando a nivel mundial en estas competencias. Sin embargo, ¿se acuerdan que les dije que la industria está creciendo a un promedio acumulado anual de 9%? Bueno, pues los esports es el sector de la industria de videojuegos que está creciendo a un promedio acumulado anual de 30%. De 30%. Y lo que es más, en términos de audiencia, a lo mejor algunos de ustedes ya conocían estos números. La audiencia de esports es más grande que la audiencia de la NFL, es más grande que la audiencia que tiene el béisbol, al menos el béisbol en Estados Unidos, es más grande que la audiencia que tiene la NBA, y por supuesto más grande, con todo respeto para mis queridos amigos del hockey, es mucho más grande que la audiencia que tiene la NHL en Norteamérica. Estamos hablando de números que todavía están lejos, bastante lejos del fútbol soccer, pero que se están acercando de una manera interesante a convertirse en un fenómeno que no nada más es de los que nosotros llamábamos hace algunos años los nerds o los geeks que están jugando videojuegos. Estamos hablando que la industria o el sector de esports dentro de la industria de los videojuegos es un sector bastante serio, donde anunciantes y donde el dinero y los atletas y el talento está comenzando a fluir de una manera interesante. Segundo cuarto, realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta. Quien me conoce sabe que, como ya dije además anteriormente, nosotros en Altered Ventures y en Hudlum Powell Capital, que es la mamá de Altered Ventures, hacemos manejo y administración de portafolios de inversión bursátil para nosotros y para nuestros clientes. Eso me habla o me hace querer compartirles, sin ponerme muy técnico, de que lo que están viendo en pantalla es históricamente qué tan caro o qué tan barato ha estado el mercado bursátil a través de los años. Evidentemente, en años como 1929 o como previo al .com 1999, pues el mercado estaba muy sobrevaluado, muy caro. Y definitivamente sí, la tecnología era muy cara. Cuales todo se derrumbó, decía Camilo VI. Lo que no se
alcanza a ver de manera muy fácil, es que cuando el mercado está muy barato, cuando el mercado está en el piso de hecho, es cuando las innovaciones y cuando las disrupciones mediáticas y más adelante tecnológicas han sucedido. Es el ejemplo de 20th Century Pictures, por ejemplo, en 1932. Es el ejemplo, por supuesto, de Apple a finales de los 70s, principios de los 80s. Es el ejemplo de muchas otras compañías, pero quise utilizar a Uber, que recibió su primer cheque de inversión en 2008, justamente aprovechándose de un fenómeno que esta gráfica no es mía, es una gráfica de DigiCapital que me encanta y que muestra cómo es que todas las disrupciones de plataforma se montan en la previa y que además generan inversión y emprendimiento que cambia al mundo. Vamos a verlas de manera muy rápida. En los 80s, ¿no? La revolución de la computadora personal, pues obviamente generó a compañías como Apple, Atari, IBM, HP, Compaq y por supuesto Microsoft. Dell está también por ahí. Luego que llegó, más adelante, pues llegó Internet y se montó, ¿no? Literalmente se montó Internet en la revolución previa para poder conectar a todas esas computadoras personales que estaban conectadas, que estaban distribuidas ya en todo el mundo, y se dio pie a nuevas empresas que también cambiaron al mundo. Yahoo, Netscape, Google, Facebook, etcétera, etcétera. Amazon, por supuesto, etcétera. Y luego, ¿qué vino? Bueno, pues obviamente vino la gran disrupción móvil que sacó a Internet de las computadoras personales, las puso en nuestros bolsillos y nos trajo otra revolución a compañías como Snapchat, como Uber, como Spotify, como obviamente un montón de juegos móviles, ahí está Supercell, King, etcétera, etcétera. Quien cree que ya terminó este ciclo está perdido. Quien crea que este ciclo no va a repetirse con una nueva disrupción tecnológica, creo que va a cometer un gran error. Y quien definitivamente no alcance a llegar temprano a la fiesta, particularmente en mercados emergentes, pues se va a quedar atrás, porque esto no lo digo yo, lo dice PricewaterhouseCoopers, la industria que más va a crecer entre el 2018 y el 2023 es nada más y nada menos que la industria o las industrias que tengan que ver directa o indirectamente con la realidad virtual. Esa plataforma que muchos años antes de la revolución de Internet y aún recientemente le hemos hecho un poco el feo, nos hemos burlado de los cascos enormes que nos ponemos en la cabeza, va a cambiar al mundo. Por cierto, comercial, vean cuál es la cuarta, videojuegos e esports. Pero de una manera un poco más estructurada. El talento que existe en los mercados emergentes a nivel de desarrollo de videojuegos no está equiparable a como debería estar. ¿A qué me refiero? A que el 85% de las escuelas top de animación y de videojuegos del mundo está basada solamente en 4 países: Estados Unidos, Canadá, Francia e Inglaterra. Y el resto no ni pinta ningún país emergente, y no se diga Latinoamérica. Y sin embargo, si empezamos a voltear a ver de dónde está viniendo el talento, no nada más el talento que llamamos STEAM, ¿no? De ciencia, ingeniería, tecnología, matemáticas, etcétera, sino STEAM como vapor, la A de arte, artes creativas digitales. Este talento está viniendo de mercados emergentes, está viniendo de Rusia, de Irán, de Indonesia, de Ucrania, de Vietnam y de Latinoamérica, México como uno de los más importantes. Entonces, se vienen tiempos muy interesantes donde empecemos a ver este tercer cuarto, que es el desarrollo independiente de videojuegos, gente joven, emprendedores, desarrollando videojuegos en ciudades y en países de mercados emergentes. El futuro va a permitir que este fenómeno democratizador que estaba yo hablando al principio de la presentación continúe y explote. ¿Por qué? Porque el cloud gaming va a permitir que la distribución de juegos sea muy fácil para una persona o un equipo de 3 personas que están basadas en Lima, Perú, o en Guadalajara, en México, o en Santiago de Chile, y que sean capaces
de aprovechar todos los beneficios que las grandes compañías de distribución o de hardware que van a permitir que su videojuego o el videojuego que hagan esas personas salga al mundo de manera mucho más amigable y mucho más fluida comparada a como era hace algunos años. Definitivamente la revolución del 5G va a ayudar a que la revolución mobile continúe. Definitivamente los móviles no se van a acabar, al contrario, creo que van a seguir ayudando a que la gran disrupción tecnológica continúe, porque cada vez más los dispositivos móviles nos van a ayudar a seguir jugando videojuegos más y más interesantes. Y definitivamente la realidad aumentada es algo que va a cambiar al mundo, no a través de estas apps que existen hoy en día que nos permiten poner vasijas en un escritorio o simular muebles en un cuarto. No me estoy refiriendo necesariamente a esa realidad aumentada. Me estoy refiriendo a la realidad aumentada que para el 2025, primero a través de los videojuegos y luego otras industrias, va a generar miles de millones de dólares. Oye Mario, no me veo trabajando con esos lentes horribles, ¿no? No me veo definitivamente con un casco caminando por la calle. Este es un video de una persona, bueno, de un equipo dirigido por una persona llamada Keiichi Matsuda. No les voy a pasar el video, pero sí hay algunos stills de este video, hecho en Colombia, por cierto, donde se nos presenta de una manera exagerada, ¿no? De una manera hiperbólica, pero de una manera bastante interesante, cómo es que el mundo puede verse a través de una experiencia de realidad aumentada en un día cotidiano donde alguien está en el transporte público o en la calle o incluso haciendo sus compras, interactuando con productos y con personas, gracias justamente a que no va a traer necesariamente un casco como estos o un visor como estos, los lentes, los como estos. Tenemos mala memoria. Creemos que la tecnología que tenemos enfrente es la que ya es. Sí, tenemos mala memoria porque pues nadie de ustedes, les apuesto $1 millón a que nadie de ustedes tiene en el bolsillo un armatoste como el que estamos viendo en pantalla. Todos tienen un nuevo equipo que todo el mundo conoce, que usa y que tiene mayor poder de cómputo que todo lo que se utilizó para mandar a alguien a la luna. ¿Por qué no pensar que esta disrupción viene en formas que todavía o no nos imaginamos o no estamos enterados que ya se están trabajando? Compañías como Apple, compañías como Google, compañías como Facebook están trabajando todos los días para la próxima gran revolución. Sí. Y esa próxima gran revolución es uno de los focos principales en donde Altered Ventures y Hodlum Power Capital están invirtiendo y están ayudándole a otras personas de la región a invertir, porque nuestro compromiso justamente es con emprendedores de la región. Realidad aumentada y realidad virtual se van a convertir, al igual que se convirtió esta, no se alcanza a ver, pero esta revolución, la revolución móvil, se va a convertir en la gran disrupción que va a comenzar por videojuegos, pero que se va a derramar a otras industrias. La gran pregunta es si vamos a llegar temprano, si vamos a llegar a tiempo a esta fiesta, no nada más como emprendedores, sino como inversionistas, porque estos tres sectores de la industria son los focos en donde yo con mi propio dinero y el dinero de la gente que confía en Altered Ventures y en Hodlum Power Capital, estamos invirtiendo y queremos que América Latina brille alrededor de esta gran revolución que se avecina. Los invito a que conozcan más alrededor de esta disrupción. Me pongo a sus órdenes, por supuesto, si quieren saber más de cómo funciona el fondo y cómo estamos haciendo de una manera creativa, combinando manejo de portafolios bursátiles alrededor de la industria de videojuegos con apoyo a emprendedores de la región. Y bueno, pues en ese sentido, agradecerles, ponerme a sus órdenes en este Twitter, que es Bilbeny. Me disculpo de antemano porque Bilbeny es muy mal hablado cuando tuitea, pero ahí estoy a sus órdenes. Y agradecer de nuevo al Banco Interamericano de Desarrollo, a Itzel y a todo el equipo por la invitación. Espero no haberme
extendido mucho. Para nada, Mario, estamos encantados con esta presentación. O sea, no sabemos si tomar notas, si sacar capture screen, bueno, ya no sabemos cómo más. Bueno, lo bueno es que se va a quedar grabado. Qué bueno que no se me salió ninguna mala palabra. Entonces, qué bueno, porque quien me conoce también sabe que soy bastante mal habladito, pero pues ahí está la grabación. Y además, si me permites, Itzel, volver a insistir, que estoy a la orden de quien quiera saber más, no solamente de la industria y del fondo, sino sí, señorita, tenga, pero no sé pues si afortunadamente pues ya están todos capacitados. Dudas, muchísimas gracias. Sígame en Twitter, Bilbeny, soy bastante activo, es en donde, igualmente, lo único donde soy bastante activo, y pues ahí estoy a sus órdenes. Claro que sí, no, de hecho tenemos muchas preguntas del público y sí tenemos tiempo para un par, si te parece bien, para compartirte. Bueno, por ejemplo, hablabas de la oportunidad para los desarrolladores independientes de videojuegos, ¿no? Sí. Una de las preguntas es, ¿qué plataforma recomiendas para la distribución de juegos independientes para pequeños desarrolladores? Muy buena pregunta. Voy a responderla en dos aristas. La primera sería hablar justamente en qué plataforma usar. Primero para desarrollar, que tiene obviamente muchos beneficios para distribuir. Estoy hablando de grandes revoluciones en la ayuda en este proceso democratizador al que me refería, que gracias por ejemplo a compañías como Unity o como Unreal, que quien hizo la pregunta si es desarrollador o desarrolladora sabrá a qué me refiero, pero estamos hablando de que motores de desarrollo, ¿no? Los frameworks de desarrollo para poder crear videojuegos están ofreciendo justamente muchas maneras de distribuir de manera muy fácil tu juego. Número uno. La segunda arista es que definitivamente hay que ser agnósticos. Hay que ser agnósticos. El gran error que creo que se podría cometer y que se cometió durante muchos años cuando las consolas, por eso se le llama de vez en cuando todavía la guerra de las consolas, era una guerra de estándares. Y creo que el mundo digital y el mundo de la distribución digital y este proceso democratizador que va a ayudar tanto a tantos desarrolladores independientes de la región y de todos los países emergentes, es justamente la característica fundamental agnóstica, no solamente de una sola plataforma que la industria está ofreciendo. Entonces, asegúrate de que desarrollas un juego que sea capaz de distribuirse en todas las plataformas. Y si estás a lo mejor enfocado solamente en PC y en consola, pues solamente en PC y en consola. Por ejemplo, nosotros no estamos invirtiendo en juegos móviles, solamente invertimos en juegos para PC y en juegos para consola distribuidos de manera digital. Pero creo que en la medida en la que tú estés comprometido o comprometida con la urgencia agnóstica, no solamente de la creación de videojuegos, sino de la distribución de los mismos, va a estar todo muy bien. Y justamente hablabas de las diferentes plataformas, hay otra pregunta que dice, Mario, ¿cómo ves el liderato de las diferentes plataformas a futuro? ¿Seguirán siendo Sony, Microsoft y Nintendo? ¿Ves algún otro disruptor en la industria? Creo que ya lo hemos estado viendo, sin duda estoy muy atento y como lo puse en uno de los primeros slides de la presentación, creo que el advenimiento de las nuevas consolas no pudo llegar en mejor momento. Creo que va a ser algo muy positivo para la industria en el corto, mediano y largo plazos, pero también es cierto que hay disrupciones o disruptores que ya estamos viendo. Apple, Google, Facebook, todas estas compañías están entrando con muchísima seriedad, se los digo de primera instancia, de buena fuente, están entrando con muchísima seriedad a la industria y no se van a quedar atrás. Obviamente Steam, al ser una plataforma a nivel PC y todo lo que está haciendo la compañía madre de Steam, que se llama Valve, alrededor de la disrupción que viene, no sé si habrán visto una noticia reciente justamente de Valve, que es la compañía que está detrás de Steam, que es esta plataforma de distribución de juegos para PC, que ya se sabía, pero Valve es una de las compañías que han sido más discretas alrededor de lo que están haciendo sobre realidad virtual y probablemente realidad aumentada. No se sabe qué están haciendo, pero creo que vienen disrupciones muy interesantes. Entonces, de ahí un poco, conectándolo con la respuesta a la pregunta anterior, de ahí un poco la gran importancia de estar listos y listas
como desarrolladores, como emprendedores, a movernos y a pivotear entre distintas plataformas conforme se vaya como se vaya tomando forma el mercado. Y como inversionista, estar abierto o abierta como inversionista a que las reglas previas que dictaban o que gobernaban a la industria hasta hace 2 años ya no existen, o sí existen, pero están cambiando y van a seguir cambiando, porque la gran disrupción tecnológica que se avecina va a comenzar de nuevo por los videojuegos, pero va a derramarse de manera positiva a otras industrias. Entonces también con sombrero de inversionista digo que hay que estar muy comprometido con este fenómeno agnóstico. Perfecto, para no perder oportunidades. Otra pregunta es, ¿cuáles son las barreras que tú percibes para la producción de IP o de propiedad intelectual de videojuegos con alcance global desde América Latina? Uy, nos podríamos echar una charla totalmente adicional, porque hay pocas cosas en el mundo que me apasionan más que eso, y lo voy a responder de manera muy directa y seguramente se quedará como en el cajón para poder debatir en una segunda vuelta, pero creo que la principal barrera que tenemos en la región, fíjate lo que voy a decir, como desarrolladores y emprendedores y como inversionistas alrededor de la categoría, es mental. La barrera es 100% mental. La barrera no es tecnológica, la barrera, o sea, te podría decir que hay N casos en Ucrania, acaban de mandarme un videojuego móvil de Ghana impresionante, o sea, unos desarrolladores de Ghana en el África subsahariana. Conozco a muchísimos desarrolladores de Indonesia y de Malasia que están haciendo cosas impresionantes, y también hay mucha gente, ¿no? Hay mucha gente, poca, pero hay gente en América Latina que está haciendo cosas bien interesantes. ¿Qué pasa con los que no todavía se animan a hacer? Tienen miedo, tal cual. El gran problema de América Latina, desde el emprendedor y desde el inversionista, es que no llegan temprano a la fiesta, porque qué miedo la realidad virtual y la realidad aumentada, y qué miedo los videojuegos. Yo lo que quiero es invertir en el siguiente Uber de perritos. Bueno, pues ahora vas, ¿no? Digo, es un ejemplo burdo y también muy hiperbólico, pero aceptemos que el tren y la fiesta del emprendimiento y la inversión mobile pues ya se está yendo, si no es que ya se fue. Creo que una de las principales cosas que me he cansado de repetir durante los últimos 6 años es que tenemos que llegar temprano a la fiesta. Digo, tampoco llegues tan temprano que le sufras como yo, que llegué temprano y no había llegado nadie todavía en la parte de realidad virtual, realidad aumentada. Bueno, pero eso estuvo chido, cabrón, por eso estás aquí. Créanme, una larga y dolorosa espera, pero definitivamente la clave para América Latina es que estemos abiertos a llegar temprano como inversionistas y a llegar temprano como emprendedores. Creo que, o sea, como dices tú, eso podría ser otra charla completamente. Totalmente. En temas súper que van más allá de los videojuegos, ¿no? Que si acaso me atrevería a decir que es cross industry, ¿no? Que toca. Totalmente. Permea la región. El gran reto de nuestra región es el miedo que tenemos. Sí. Me encanta. Hablemos de esa charla, que la necesitamos escuchar todos. Bueno, otra pregunta que hacen es, ¿qué aportes crees que podría hacer la industria de videojuegos para mitigar los impactos negativos de COVID-19, sobre todo en el sector educativo de niños y jóvenes, ¿no? Ahorita que los papás están explotados, que ya no saben cómo más evitar que se retrasen los niños. Me encanta también porque, de hecho, una de las compañías del grupo que tenemos, que se llama Gaming Partners, con Jorge Lizarra, mi socio, que es el que lleva la compañía allá en México, una de las compañías se trata de eso, se llama Edge. Digo, no le voy a hacer ningún comercial a la compañía, pero esto un poco para expresar a qué grado estamos apasionados y comprometidos con la categoría educativa. Creo que vienen cosas interesantes en tres subsectores educativos alrededor de la oportunidad, para poder justamente no nada más mitigar lo que el mundo es hoy, porque definitivamente el mundo es hoy completamente otro al que era en febrero, pero creo que estos tres sectores pueden, de una manera, si se lograra, como lo estamos haciendo en Edge, en esta compañía que está haciendo cosas a nivel
educación y videojuegos, si se lograra, digamos, resumir en 3 sectores o en 3 gamas de lo que se puede hacer a nivel educativo, yo diría 3. Una, gamificación. El fenómeno de gamificación, a pesar de que es una palabra que también nos daría para hablar durante mucho rato de cuáles son las oportunidades a nivel educación y a nivel bienestar y a nivel B2B también, a nivel negocio, a nivel gamificación, creo que ahí hace falta muchísimo y estamos haciendo cosas bien interesantes alrededor de gamificación. Número 2, esports. Te sorprendería ver a qué grado, y es una de las cosas que estamos haciendo en Altered Ventures, invertir en talento joven. Te sorprendería ver a qué grado chavitos de 12, 13 años, 15 años están todo el día jugando, o no todo el día, pero una gran parte de su día jugando videojuegos, y están verdaderamente poniéndose en un lugar en donde, si lo hacen bien, si lo hacen de manera disciplinada, estructurada, y tienen papás que los apoyan, están verdaderamente en la cúspide de construirse una carrera, claro, jugando videojuegos, tal cual. Vivimos cual en ese mundo y estamos a punto de vivir ese mundo también. Y tercero y último, pues obviamente la educación alrededor del desarrollo de videojuegos, donde cada vez más gente está haciendo cosas para aprender a programar. Una de las cosas que siempre digo cuando hablo de educación y videojuegos es que no solamente programando te puedes construir una carrera como desarrollador de videojuegos. Hoy en día, si cuentas historias, hoy en día si estudiaste filosofía y letras, si eres matemático, si te gusta la inteligencia artificial o te gusta el diseño de vestuario, tienes una oportunidad tangible en la industria de videojuegos. Estamos hablando de una oportunidad de $300 mil millones para el 2025. Y si eso no es suficiente argumento, el tamaño de esa oportunidad para los papás, que muchos tienen todavía esos estigmas de los que nos hablabas, ¿no? Los mitos y demás, sí, o sea, que apoyen a los hijos, ¿no? Así es. No, súper interesante. Bueno, a ver, hay otra pregunta que dice: bajo este aspecto de desarrollo y crecimiento de la industria de videojuegos, ¿podrías recomendar algunos subsectores específicos donde deberíamos invertir? Esos 3 es donde mi boca y mi cartera está. Ahí es donde estamos invirtiendo, en el sector y digo, sin hacerle comercial al fondo, encantado de ponernos en contacto con quien no quiera hacerlo directamente y quiera a lo mejor estar abierto o abierta a establecer una conversación para saber cómo estamos ayudándole a personas en América Latina a invertir en la industria, pero estamos haciéndolo en 3 sectores. El primero en el que lo estamos haciendo, como funciona el fondo, y lo mencioné de manera muy rápida hace rato, es estamos invirtiendo en el mercado bursátil alrededor de la industria, ¿no? O sea, somos administradores de portafolios de inversión bursátil y estamos teniendo fantásticos resultados. El año pasado tuvimos un 54% de retorno, entonces estuvo bastante bien. Entonces, primero que nada decir, el manejo bursátil alrededor de las industrias directa o indirectamente relacionadas con la industria de videojuegos es una de las primeras cosas que hacemos. Y alrededor, en la periferia de ese manejo de portafolios, estamos ayudándole a personas que son nuestros clientes a invertir en esos 3 sectores, en desarrollo independiente de videojuegos, porque con $25,000 le cambias la vida a un equipo de 4 personas bien escogido, ¿no? Que eso es un poco la chamba que yo hago y un poco los 20 años que tenemos de experiencias, que sabemos en dónde podemos invertir con 25, 50, $100,000. Le cambias absolutamente la vida a personas que están buscando ese capital para crear un videojuego, ¿no? Entonces estamos hablando de desarrollo independiente, estamos hablando de realidad virtual y realidad aumentada, ahí sí de una manera más tradicional como se invierte en startups, y estamos hablando de talento de esports, estamos hablando de personas, estamos invirtiendo en personas y en equipos y en atletas. Ya no les voy a decir cómo ni cómo lo estamos haciendo porque definitivamente también nos quitaría mucho tiempo, pero esos son los 3 sectores en los que es lo que queremos saber, putito. Nuestro esfuerzo y nuestro análisis todo. Gracias por hacerle esa pregunta. Aquí hay una pregunta que acaba de surgir, es ¿cómo podemos invertir en ese fondo que mencionas? ¿Cuáles son los pasos? Bueno, pues ahí encantado. La intención de la plática definitivamente no era hacerle comercial al fondo, pero
Pero encantado de ponernos en contacto. Si me permites poner incluso mi correo electrónico para que quien esté interesado, lo voy a poner. Hodlum Powell Capital es la empresa que administra los fondos de inversión que tenemos. Altered Ventures es, digamos, la marca que lanzamos como VC hace un par de años y que ya tuvo, digamos, este cambio. Pero ahí me pongo a sus órdenes, mariohodlumpowell.com, a sus órdenes para estar en contacto y darles más información, por supuesto. Excelente. Hay una última pregunta, no porque nos falten, sino porque hay que también sabemos que estás ocupado y no queremos abusar de tu generosidad. No, yo por mí aquí me quedo 2 horas. Todo el día. Dale. Estamos relajados. Es viernes, ya cerré mercado hace rato, no estamos ahorita activando. Bueno, perfecto. Excelente. Hijo de perra, maldito. Bueno, hay una pregunta que es, ¿cuál sería tu recomendación de tecnología para incursionar en realidad aumentada? Creo que como primer paso, y lo digo de manera muy concreta, como primer paso hay que conocer lo que ya hay. ¿A qué me refiero? Hay que saber qué está haciendo Google con ARCore, hay que ver qué está haciendo Apple con ARKit, ¿no? Estoy hablando de 2 frameworks, de 2 compañías que ya tienen algo allá afuera, ¿no? Y cómo puedes desarrollar en Unity, por ejemplo, algo que puedas ver ahora mismo en tu teléfono y que puedas utilizar ya sea en Android o en iOS. Entonces yo le diría a la persona que está preguntando, si está preguntando desde una perspectiva de desarrollador, que le eche un ojo a lo que ya existe, número 1, y número 2, que esté muy pendiente de todo lo que está en el ecosistema, ¿no? Lo que viene, no es noticia todavía declarada, pero pues obviamente nadie en el mundo somos tontos en el sentido como para no saber que tanto Apple como Facebook están coqueteando con la realidad aumentada de una manera muy agresiva, tanto Facebook como Apple, y pues seguramente Google, a pesar de que Google puso dinero en Magic Leap, que es una de las compañías que de hecho apareció su dispositivo por ahí en uno de los slides. Yo creo que viene una disrupción interesante. Entonces la segunda parte de mi respuesta es estar súper pendiente de qué es lo que viene. Me gusta mucho la analogía y siempre la uso, a veces abuso de ella, pero me encanta decir que estamos en un momento BlackBerry o en un momento Treo con respecto a la disrupción tecnológica que se avecina. Todo el mundo está diciendo, yo para qué quiero un Nokia de esos, ¿no? Donde jugabas la viborita, claro. Yo para qué quiero un BlackBerry, yo para qué quiero un Treo, ¿no? Esos no son smartphones. Pues ahí viene el iPhone, ahí viene, no ha llegado. El momento iPhone de esta industria no ha llegado. Y cuando llegue el momento iPhone, que se puede parecer, si me permites aquí moverle, si me permites por acá, que se puede parecer a esto o a esto, más adelante, ahí es donde el mundo va a cambiar por completo y habremos llegado tarde a la fiesta otra vez. Así es. Entonces hay que estar listos, porque lo que cambió al mundo en esta perspectiva que platicaba yo hace rato, ¿no? En este cambio, es definitivamente esto. Hola. Sí. Es que pensamos que acá todavía ya había no acabado. acaba el O sea, cuando dijimos, bueno, a ver, congresillo. ¿Me regalas unos 5 minutillos? Y pues nosotros en América Latina nos olvidamos de que aquí iba a haber una oportunidad tremenda y llegamos tarde a esta fiesta. Y la razón por la cual no hay 7 unicornios en América Latina alrededor del fenómeno mobile es justamente porque llegamos tarde a lo que se presentó en junio del 2007. Entonces, estemos abiertos a que esto puede tomar muchas formas. Esa sería mi opinión al respecto de eso. Me encanta y creo que es un excelente lugar para cerrar, como un llamado a la acción, a mantenernos abiertos, a perder ese miedo, a
que si en serio queremos empujar a que la región esté lista para competir en las grandes ligas, tenemos que asumir esos riesgos, ¿no? Y prepararnos para estar en esas áreas hacia donde está yendo la industria, ¿no? Así es, así es. Pues agradecerte de nuevo, ponerme a la orden de quien quiera. Soy bastante activo en Twitter con esta cuenta, sobre todo. Este señor no dice groserías, entonces si quieren seguirlo también es más amable. Pero pues me pongo a la orden de quien quiera, no solamente saber más allá del fondo, sino continuar una conversación. Yo siempre estoy ahí para poder platicar. Te le agradecemos muchísimo, Mario, por el tiempo, por la generosidad de los insights que nos compartes. Tu experiencia sin duda es espectacular y se reflejó en la presentación. Así que mil gracias por eso. Bienvenido de vuelta a Outsource to Lab y ojalá te volvamos a tener el próximo año, ya cuando podamos vernos otra vez y abrazarnos y agradecerte otra vez. Muchas gracias, Itzel. Saludos a todos al equipo allá y nuevamente felicidades porque haberlo hecho virtual de una manera tan profesional y además con el contenido increíble que han tenido, los he seguido de cerca, los felicito muchísimo. Muchas gracias. Gracias, Mario. Pues muchas gracias a todos. Los invitamos a que se sintonicen esta tarde para las sesiones que tenemos. Seguimos hablando de las industrias creativas, vamos a hablar de la industria de videojuegos y en general otras industrias también en el Caribe. Vamos a tener una presentación súper interesante sobre animación y vamos a terminar con una sesión de un how-to, armar un servicio de streaming y video on demand para América Latina, muy práctico en caso de que tuvieran esa inquietud. Mil gracias otra vez, Mario, y nos vemos. Gracias a ustedes, que estén muy bien.